La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Casas encantadas, poltergeist, todo aquello pues que se puede ocurrir en una vivienda, en tu vivienda, en mi vivienda, en la vivienda de todos vosotros, que bueno, a lo largo del mundo hay ese tipo de casas que bueno, que muchas veces no han salido en el cine, nos llaman la atención, se han muchas veces yo creo que hipertrofiado también ciertas historias. Y bueno, como para hablar del tema, yo creo que hoy tenemos un grupo de personas interesantísimos, yo creo que además con puntos de vista que nos pueden ayudar a por lo menos intentar comprender un poquito qué es lo que ocurre en eso. Tenemos a nuestro amigo Miquel Lizarralde. Miquel, muy buenas, bienvenido. Hola, gracias, encantadísimo de estar aquí. Ya os echaba de menos, Ya tenía ganas de estar. Os echaba de menos también yo, y bueno, echamos de menos también a Lola, Lola Aparicio, que no está con nosotros, pero sí está con nosotros. Exactamente, por motivos personales no ha podido estar, no es nada importante, pero bueno, en la próxima estará. Bueno, y también nuestro amigo Luis Arriba. Luis, muy buena, bienvenido. Hola, bien hallados. Hola Luis, bienvenido. De verdad, bueno, encantado de tenerte aquí de nuevo, porque también tus opiniones nos encanta para saber y vamos a tratar de casa encantada. No sé si hablar de casa hechizada o de qué hablar, pero realmente una casa encantada, no sé si la definición puede ser aquella que en un momento determinado puede existir o la atribuye una serie de presencia, una serie de negatividades muchas veces, hablaremos de algunas, una serie de elementos, de circunstancias, de movimiento de objetos, de también hablaremos de esos poltergeist que hemos visto y que significa en alemán pues espíritu burlón, no tiene ningún otro concepto, pero que realmente están ahí. Y a mí me gustaría empezar por ejemplo, Miquel, ¿cuál es tu opinión de una casa encantada? Vamos a hacer una primera rueda para saber nuestras tres opiniones. Vale, las casas encantadas, vamos a ver, existen y están, pero no se van encantando así de cualquier manera. Quiero decir, si uno de repente compra ahora una vivienda nueva, recién construida, probablemente no esté encantada. Tenemos que tener en cuenta que cuando una casa está encantada, significa que hay uno o varios espíritus que habitan la casa. Muchas veces son espíritus que no se dan cuenta que han fallecido, no se dan cuenta que no están en este mundo, sino que están ya en el otro, y que tienen un vínculo con la casa. Probablemente es que hayan vivido en la casa, pero no siempre. A veces puede ser que se hayan muerto en la casa. Muchas veces ocurre estas en casas encantadas con personas que han muerto allí o que han vivido experiencias traumáticas que les han dejado en shock o en estado de trauma, y a menudo tienen que ver estas muertes también con suicidio, que se hayan suicidado en la casa. Entonces, por algún motivo u otro, el espíritu o los espíritus están conectados a esa casa, bien porque hayan vivido ahí, bien porque hayan fallecido ahí, bien porque hayan ido allí a quitarse la vida, o porque tengan algo pendiente con alguna de las personas que viven en esa casa. Siempre lo hemos comentado muchas veces y tenemos que tenerlo muy en cuenta, que no todo lo que se percibe con estos aparatos modernos de medición e incluso por un medium, no siempre es un espíritu, no siempre es una casa encantada. A veces lo que ocurre es un fenómeno que se llama el de impregnación. Es decir, nuestra casa, el lugar donde vivimos o el lugar donde nos habitualmente encontramos, se va impregnando psíquicamente de la energía psíquica de aquello
que nosotros estamos viviendo en ese lugar, ya sean tristezas o alegrías. Y sobre todo los hechos más duros, los hechos más difíciles, dejan una huella más notoria, una huella más profunda, si queréis decirlo así, ¿no? Entonces, a veces lo que ocurre en las casas es que hay esta impregnación, que eso se puede medir, se puede leer, se puede intuir, no se puede comunicar con esa entidad, porque no es una entidad que vive, sino que vamos a decir que esa muerte o esa muerte con carga emocional de dolor, porque normalmente tiene una carga emocional muy fuerte, y a menudo esta carga es una carga emocional no positiva, ¿no? Pues puede dejar una huella y una impregnación, que se llama. Y eso lo podemos leer, lo podemos sentir, lo podemos traducir, lo podemos percibir las personas sensitivas. Pero cuando hay y eso, la mayoría de la gente que dice que la casa está encantada, tiene que ver con la impregnación. Cuando la casa está encantada de verdad, hay uno o varios espíritus, como en la película Los Otros, que lo habéis podido ver, me imagino. Kingman, sí, del director Amenábar, una película interesantísima. Uh-huh. Sí, es muy interesante y además describe bastante bien cómo es el mundo de los espíritus. En este caso, bueno, no quiero desvelar la película para nadie, ¿no? Pero desde el punto de vista, en este caso, de los que están en el otro lado, ¿no? Yo la he visto como 25 veces, por ejemplo. Entonces lo que ocurre es que hay veces hay un espíritu que muere y no se da cuenta que ha muerto. Y se aferra o se queda vinculado al lugar donde ha muerto. Si ese lugar en el que ha muerto es una casa, es una vivienda, pues se va a quedar en ese lugar. Si es un prado, si es un campo, se va a quedar o puede quedarse en ese campo. Ojo que también decir que las personas cuando morimos tenemos unos guías y unos seres en el otro lado que nos ayudan a hacer la transición, que tampoco es tan fácil, pero sí que hay espíritus que eligen, que dicen, oiga, mire, yo me toca ir, pero no me voy a ir hasta que yo termine algo. Ellos creen o piensan que tienen algo pendiente, entonces por eso se quedan aquí. Puede ser que una persona que ellos estén cuidando o a los que ellos estén guiando esté y viva en esa casa, ¿no? También puede ser que de repente en esa casa se realice algo. Imagínate que una casa se ha convertido en escuela y ellos tienen la pasión de enseñar, o se ha reconvertido en un garaje de coches, pues de repente eso que ahora se hace en esa casa, pues de alguna manera les quedó pendientes de vivir y lo viven ahora, ¿no? Sí. Pero cuando hay una casa encantada, vamos a poder sentir no solo la vibración, la presencia del espíritu, sino que va a haber cosas que ocurren, objetos que se mueven, objetos que se caen y sobre todo va a haber apariciones del espíritu. Vamos a ver los típicos fantasmas, no con cadenas y con una sábana, sino unas figuras corpóreas más tipo translúcido o luminoide, grisáceo, que se ven pasar. Y normalmente son más de una. Y ellos pueden creer que nosotros somos los usurpadores, que nosotros que estamos en carne y hueso somos los que nos estamos entrometiendo y les queremos quitar la casa. Eso realmente puede pasar. E incluso que ellos tengan más miedo de nosotros que nosotros de ellos, ¿no? Entonces, y claro, si la casa es antigua, si esa casa ha servido diferentes funciones, es más fácil que eso ocurra, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la impregnación y por otro lado la casa se encanta. Ahora me gustaría preguntarte varias cosas, Miquel, pero me gustaría escuchar la opinión de Luis. Luis, ¿tú qué opinas sobre Casa Encantada y lo que ha hablado también Miquel sobre las impregnaciones? Sí, yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miquel. Y quiero resaltar que es verdad que los fantasmas, que hay mediums que hacen la diferencia clara entre fantasmas y espíritus, que como bien dice Miquel, el fantasma es que no se ha enterado, por decirlo brevemente y fácil, que no se ha enterado de que se ha muerto, entonces o que no quiere progresar en otra dimensión, y entonces se queda en ese sitio. Pero no solo, yo quería matizar también que tenemos ejemplos también recogidos en varios trabajos y libros
de fantasmas también y apariciones en los hospitales y en los orfanatos. Ah, es muy frecuente, muy frecuente. Y entonces es un sitio, claro, donde muere gente. Claro, donde muera gente es donde hay más posibilidades de que aparezcan fantasmas. Y luego, por otra parte, decir también que hay una pequeña parte, valga la redundancia, de casas encantadas en que pueden ser también debidas a una persona viva, por el poltergeist, por ejemplo. Ya, el poltergeist lo producen las personas vivas, ¿no? Exacto, entonces que alguna persona viva puede también producir o engendrar o propiciar una casa encantada. Pero esto no lo saben las personas que están vivas, ¿eh? No saben qué están haciendo. Sí. Y pensamos que el tema de Casas Encantadas, una cosa, o de las apariciones, son cosas de la época moderna, del siglo XIX, siglo XX, XXI, y ojo, todo lo contrario, yo tengo registrado, además, escribí un artículo, precisamente no quería sacarlo a colación, pero ya que lo ha contado sácalo, claro. Luis, está publicado, creo que en la revista Enigma o Año Cero, en una de las dos, llamado Ángeles en el Hospital, de las apariciones que existen, que yo he podido constatar de personas de primera mano, que he podido hablar con ellos. Luis hablaba de apariciones de la famosa mujer de negro. Pues sí, aparte de que existe la chica de la curva. Exactamente, sí. No, pero la mujer de negro es aquella persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido y entonces va de viuda y demás. Pues yo puedo hablar con una persona que para mí tiene toda la garantía de seriedad y que realmente Oye, Luis y Miguel Ángel, vosotros como médicos os ha pasado de ver en los pasillos de los hospitales apariciones de personas en tránsito? No, yo solo tengo un caso de una pariente mía que es médico que hizo guardia en urgencias cuando era residente. Y cuando le llamaban para atender a un fallecido inmediatamente, llegaba y sentía una sensación por detrás, en el techo por detrás, como una sensación de que había una persona y se estaba comunicando con ella de alguna forma, sin que oyera nada ni nada. Y sin embargo, cuando ya acudía con 20 minutos o más allí, ya no le pasaba nada. Ya había empezado a alejarse, ¿no? La persona. Claro, ya sabía el espíritu o el fantasma o lo que fuera, se había alejado del cuerpo. Yo, a mí personalmente, y es curioso, porque ahora os comentaré la relación, además en una distancia, y además que me lo dijeron, una de las múltiples guardias que hice en el hospital, pues nosotros, nuestra habitación como especialistas, estamos en un área totalmente apartado de la planta donde estamos, aunque cerca de ella. Estábamos en el área administrativa. Había una puerta que solamente se podía entrar por un sitio, o bien la puerta de emergencia, y todos los demás son despachos administrativos. Había dos dormitorios, uno era la habitación mía, del otorrino, y la del lado era del neurólogo. Hablamos de 2-3 de la mañana, nosotros entrábamos a las 10 de la noche. Normalmente lo que hace es que esa tarde descansa para poder atender las urgencias que vayan ocurriendo hasta las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana. Muchas veces hay noches muy tranquilas, y como lo puede pasar a los bomberos, a los policías o cualquier profesión así, o en un momento determinado, pues Luis lo sabe, que te llegan 6 pacientes a la vez. La ley de Murphy se cumple. Cuanto más liado, posiblemente más cosas ocurren. Pues resulta, ya digo, 2-3 de la mañana, estaba viendo
la televisión, lo que había en aquella época. Estamos hablando de los años 90 o principio del siglo XXI, 2000 algo. Pues ya digo, estaba allí viendo la televisión y noté escuché cómo intentaban abrir la puerta, y además forcejeaban la puerta cuando hacían eso, y además ya llamando, aporrearon la puerta también. Claro, en ese momento te levanta, porque además yo, al ser la profesión mía quirúrgica, iba ya con el pijama, iba listo para calzarme solamente si es que estaba sentado o tumbado, simplemente para calzarme, y porque en 2, 3, 4 minutos podía estar en quirófano, por ejemplo, que alguna vez me pasó incluso en menos, como ya digo. Abrí la puerta, no pasaron ni 15 segundos y allí no había nadie, no fue además que cuando nos llamaban así era que había una urgencia en la habitación. Estamos hablando de épocas donde no existía el móvil, donde la única posibilidad de llamarte era mediante un busca, donde era otra tecnología totalmente distinta de la que hay ahora. Bueno, pues yo salí, me fui al área, a donde estaban en cama los enfermos, le pregunté a los enfermeros, a los auxiliares si me habían llamado. Nada, ya no sabiendo lo que pasaba, llamé al neurólogo. Oye, mira, tú me has llamado por algo. No, para nada. Y lo único que quedaba es que hubiera salido por la puerta de incendio. Llamé al equipo de vigilancia, porque además esas puertas, si se abren, salta la alarma de incendio, la alarma que tienen ellos, y tienen esa zona estaba videoprotegida evidentemente por causa obvia, por muchos motivos. Total, me dijeron, vamos a revisar en aquella época el vídeo, porque a ver si a esta hora ha abierto alguien la puerta. Dice, no tenemos constancia porque no ha saltado, pero vamos. Cuando llamé a los 40, 50 minutos, dice, aquí no ha pasado nada. Bueno, pues hasta ahí, pues mira, podía ser, pues no sé, una paracusia, no sé, cualquier cosa. Yo me intentaba convencer de que aunque la había escuchado y había visto el forcejeo de la puerta, no había ocurrido. Realmente no vi nada. Pero curiosamente, eso me llamó la atención. Un amigo un día me dice, oye, Miguel Ángel, ¿has visto lo que se ha publicado de un hospital en Sudáfrica? Contando, y eso fue 10, 12 meses después de lo que a mí me ocurrió, contando la misma historia. Yo ahí es cuando ya dije, aquí pasa algo. La misma, además se puede corroborar porque en mi entorno cercano se lo conté, porque además me llamó tanto la atención, pues lo típico, pues los amigos más cercanos lo sabían perfectamente lo que había ocurrido, y es más, uno de ellos que él había contado la historia fue el que me dijo, oye, busca, que era el inicio de internet, cuando no había Google ni había prácticamente nada, que prácticamente te tenías que meter manualmente en las páginas y demás, pues salía esa noticia del hospital de Sudáfrica. Por lo cual, yo digo, algo ocurre. Pero es curioso, porque yo quería comentaros también, cuando uno empieza a revisar las casas encantadas, hay listas de todo tipo, las hay, y casas incluso en la capital, por ejemplo, de España, hay una relación de 10 casas, y si uno se empieza a buscar por el mundo, pues empieza desde Amityville a Bloxy House, que es la casa donde estuvo el mago negro Aleister Crowley, que muchos seguro de los oyentes pues lo conoce, Cadarío, que a mí me gustaría también comentar, que esa sí me parece interesante, porque es que yo me gustaría preguntar vuestra opinión también, porque a mí es quizás de los sitios, porque los demás, por ejemplo, Amityville me da la impresión que evidentemente normalmente si ha habido un crimen, el 112 de Oceana Avenue, Ronald DeFeo, sabemos que, y además está en la película, por un fusil a las 3:15 de la madrugada, pues mata a toda la familia, un joven de 23 años, verdaderamente algo catastrófico, y después una serie de familias que viven allí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la familia que vive ahora,
pues realmente ni quiere saber ni nada, que es una de las cosas que yo creo que quizás a lo mejor en un momento determinado ciertos lugares se han magnificado y quizás por la... Se han magnificado, sí. Y luego hay mucha sugestión. Claro, mucha sugestión. Claro, pero a mí hay una casa que de verdad, y yo he llegado a verla, aunque no hace ya muchos años, Cadarío, en el Gran Canal de Venecia, pues es una casa que bueno, en un momento determinado, de arquitectura gótica, seguro que muchos de los oyentes la conocen, y es realmente una mansión maldita. Aquella persona que lo compra o se arruina, o muere en extrañas circunstancias, o bueno, ocurre de verdad verdadera catástrofe. Entonces yo me gustaría preguntarte, porque esa casa sí me parece quizás el tipo de casa encantada negativa, muy negativa. Miquel y Luis, desde vuestro punto de vista, ya digo, y han sido, ya digo, el que quiera acercarse, no quiero entrar en el detalle ni de la casa Winchester ni de otros lugares. Después, por ejemplo, haré alguna crítica de alguna casa que tenemos por aquí cerca, que yo creo que algunas cosas quizás hayan ocurrido, pero otras se han magnificado. Pero Cadarío, ya digo que sí me parece como la casa negativa. Una casa, unas paredes, en un momento determinado, ya digo, por ejemplo, está Cadarío, donde, y además quizás sea un psicólogo te diría que uno está haciendo conexiones de lo que ocurre con lo que nosotros queremos demostrar, pero ya digo, allí todo el que compra esa casa o muere o se arruina o le pasa algo catastrófico. En otros lugares del mundo ocurre también, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en esas casas? A mí me llama mucho la atención. Eso siempre tenemos que tener cuidado con la mente, ¿no? Porque lo que la mente cree, la mente crea. Aquello que realmente nosotros nos sugestionamos con ello, lo vamos magnificando, y es como echar gasolina al fuego. Ese fuego se va haciendo más grande y más grande. Tanto si había un hecho real que no pudiera justificar, como si no. Si hablamos ahora, yo que sé, de hormigas y que nos pican muchas pulgas, seguramente que todo el mundo se empiece a rascar. Pero luego además existe el contagio, como esa sugestión se puede contagiar por el colectivo, colectivamente, ¿no? Por la mente colectiva. Entonces, luego cada uno va contando la historia según le viene, y al final se va haciendo más grande, de tal manera que la propia historia alimenta el hecho real, ¿no? Y yo le diría a los oyentes que cuando una casa está encantada, muchas veces el espíritu, los habitantes de la casa, piensan que nosotros somos los vivos, somos los que somos los intrusos. Entonces, si nosotros no les intentamos echar, les dejamos tranquilos, no les molestamos, no les invocamos, no les llamamos, pues nos van a dejar tranquilos por regla general. Puede ser que cuando estés dormido te toquen un poquito el pelo o el pie, o te muevan un poco, o sientas pasar su energía. Pero por regla general, si tú les dejas tranquilitos, ellos también te van a dejar tranquilos. Pero por ejemplo, aquí en Cadarío, es diferente. Por ejemplo, hay algunos, pues, personas pues, muy conocidas, el director de la banda de Who, que yo creo que muchos de vosotros, por lo menos, lo han escuchado el nombre. No creía nada de la maldición, y este hombre, Lambert, empieza a empeorar, empieza a tener problemas, empieza a tener distintos problemas también económicos, aparte con la droga, y bueno, al final él dice que literalmente escapa de los fantasmas que le perseguían en el palacio. O sea, una persona que además decía totalmente no creer en la maldición, que además compró por eso, pero es que podía leer en esa casa, por ejemplo, muchísimas. Como esa, hay otras similares. Claro, en ese caso, claro, sería un lugar, pues, negativo desde el punto de vista de que algo tiene que estar ocurriendo ahí, ¿no? Claro, hombre, eso lo más seguro, no es que haya una maldición
per se, puede ser que haya una maldición sobre el linaje, por ejemplo, que construyó la casa, y en esos casos lo que habría que hacer, o lo lógico sería tirar toda la casa abajo y volver a construir alguna cosa hermosa con materiales nuevos, con materiales pristinos encima de esa casa, ¿no? A veces yo no creo mucho en eso, pero existe la creencia de que uno puede vincular o atar, uno puede de alguna manera enlazar un espíritu con un objeto, y que hay casas en las que han sido como amarrados los espíritus, ¿no? Y este quizá puede ser el caso, claro, lo que pasa es que en este caso esta casa es del siglo XV. Evidentemente creo que además es no la puedes tirar, monumento, no la pueden tirar, pero curiosamente, según mi última información, está cerrada para cualquier visitante, y además creo que está en venta. Está simplemente el último dueño, la última corporación que lo compró, están intentando restaurarla, y bueno, pues, no se sabe, porque en 2006 al parecer se compró por alguien que no se sabe quién es, pero evidentemente creo que pero realmente es una casa donde tú empiezas a contar y ya no sabes si es la ley de la casualidad o de la causalidad. Luis, ¿tú qué opinas de este tipo de casa? Sí. Luis, ¿tú qué opinas de este tipo de casa? Pues, hombre, yo en ese tipo de casas es que no sé exactamente lo que puede pasar, porque en realidad, claro, no tenemos ninguna pista segura de lo que está pasando. Lo que dice Miquel es muy razonable, y yo creo que tiene todas las posibilidades, pero claro, para mí eso es un misterio. Yo no, pero es un hecho real, o sea que es un hecho que hay casas en que los dueños y los que viven empiezan a sufrir de todo tipo de desgracias, y que dicen, bueno, ¿y qué está pasando aquí? La verdad es que ahí, en ese caso, no sé yo qué opinar. La verdad es que no pues yo os voy a dar la vuelta. Además, aquí sí se puede visitar Madrid, España, un lugar precioso, además que con visita concertada, por lo menos hasta ahora, o por lo menos cuando yo fui, al lado de la Plaza de las Cibeles, lo que antes era hoy, mejor dicho, es Casa de América, antiguamente Palacio de Linares. Ocurre una serie de historias que al final, bueno, acaban turbulentamente con los investigadores. Curiosamente, hay investigadores que la defienden de que ha ocurrido, donde una pequeña chica Raimunda ha ocurrido y que están ahí. En cambio, otros investigadores que fueron descubrieron pues que incluso estaban falsificando alguna psicofonía. Por eso digo, ahí hubo una dualidad. Pero es que ahora tú la visitas y no está ocurriendo absolutamente nada que se sepa, porque además yo tuve, como uno es curioso, empieza uno a preguntar, pues, ¿a quién? Pues las personas que están o que trabajan allí, porque evidentemente yo creo que son las personas que te pueden dar toda la información. Entonces, en este tipo de lugares donde parece que ha ocurrido una tragedia o han ocurrido ciertas tragedias, y ahora, ya digo, ahora es un lugar precioso, porque el lugar es, la verdad, fantástico, donde uno lo puede visitar. ¿Qué ha ocurrido? Porque es como si a lo mejor se hubiera limpiado. Pero hay ocurrido un crimen, limpiado, ¿no? En esa casa. Eso decían, que una pequeña joven, Elena, exactamente, Raimunda, que si no recuerdo mal, deambulaba por la casa, por una asesinata de una pequeña, por un cofre, una historia un tanto también rocambolesca. Luego está también la casa de las 7 chimeneas, exactamente, el Ministerio de Cultura, exactamente. Que ahí también parece ser que murió a manos de su padre, Elena, ¿no? Una niña que se va pareciendo a las personas que allí están, pues vestidas de blanco. Claro, pero por ejemplo, otro lugar, el Museo Reina Sofía, donde se han hablado de que han ocurrido cosas, posiblemente, no sé si incluso ha habido grupos de investigadores. ¿Qué ocurre en esas casas que en un momento determinado parece como si las evidencias que se supone que había
desaparecen. No sé qué opináis los dos, Luis, Miquel. Desaparecen o no sabemos quizás medirlos con los instrumentos adecuados, ¿no? Antes hablabas de la Cadarío, ¿no? Yo creo que la Cadarío esta de Venecia quizás es un caso un poquito más diferente. Puede ser que haya un espíritu que haya sido amarrado a este lugar o que incluso exista una maldición sobre el linaje de esa casa. Entonces, ocupa... Pero en cambio el en esta que lo construyó, que lo habitó, ¿no? En cambio en esta del Palacio de Linares, que ha pasado creo que después de Palacio de Linares fue de un banco, si no recuerdo mal, después un tema de parte de la embajada, del Ministerio del Interior, creo, si no recuerdo mal, que me perdone, porque yo ya digo, lo he visitado como puede visitar uno el Palacio de Versalles, tu concierto, tu visita, una historia un poco rocambolesca, porque se supone que ellos se casan y tienen a esta hija Raimunda, ¿no? Sí. Y la leyenda dice que esta pareja no sabían en realidad que ellos eran hermanastros y se habían casado y entonces la habían procreado. Entonces, pues el padre pues los llevó a la locura y a suicidarse todos y a llevarse a Raimunda con ellos. Bueno, la emparedaron, me parece, ¿no? En el palacio. Sí, eso es lo que cuenta. Pero en cambio ahora no ocurre nada. O no refieren que ocurra nada, claro. Yo creo que no refiere, porque cuando una casa está encantada, normalmente vamos a encontrarnos una muerte dura, un asesinato, una muerte con secretos, que hace sentir al espíritu, por un lado, que tiene algo pendiente, o al fantasma, que tiene algo pendiente con esa casa, con ese lugar, con los habitantes. No es tanto el sentido de hacer justicia, pues sí buscan muchas veces como la honra, ¿no? Buscan de alguna manera que se diga la verdad, que se cuente la historia, que me den mi lugar en la familia, que me den mi lugar en el mundo. Y por eso muchas veces las casas encantadas ocurren en lugares donde ha habido unas muertes graves, ¿no? Porque violentas quizás, ¿no? Dejan, que digo violentas. Violentas, sí, porque estas muertes violentas hacen que el espíritu pues se muera en un shock y le sea más difícil darse cuenta de que ha muerto. No se cumple de alguna manera ese proceso de transición, y después, incluso cuando se den cuenta de que han muerto, pueden decidir no marcharse por ese sentido de buscar a veces protección para que a otros no les pase lo mismo, y muchas veces un sentido de la justicia y de la honra, de que se sepa la verdad, que se sepa realmente lo que ocurrió. Sí, yo voy a dar la vuelta y me gustaría primero escuchar a Luis si no te importa. Voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Y si todo es fruto de la imaginación? Sabemos que la mente nos juega muy malo pasadas y hay muchas personas sugestionables. Y por eso digo, ¿y si todo las casas encantadas o muchas casas de las casas encantadas fuesen fruto de la imaginación, fruto de nuestra propia elaboración inconsciente o subconsciente? Yo creo que es más bien inconsciente. Luis, ¿tú qué opinas? Pues sí, yo la verdad es que opino que no es un producto de la imaginación, sino que sería muy difícil que si fuera un producto de la imaginación la cantidad de casos, incluso personas que yo conozco personalmente, que son totalmente de fiar, porque son incluso científicos que les ha ocurrido. Aquí en Málaga tenemos algunos ejemplos que conozco a personas que los han padecido o los han vivido, y yo creo que producto de la imaginación no puede ser que tal cantidad de gente tenga. Además, la imaginación, es muy difícil imaginar cosas que no se conocen y luego se comprueban que han pasado. Entonces, y describir a ciertas fantasmas, por ejemplo, que luego se ha confirmado que han existido, que eran así, etcétera. O sea, que yo creo que tienen muchos, son hechos reales, la mayoría. Sí. Y ahora una pregunta, pero me gustaría escuchar a Miquel sobre si es fruto de la imaginación. Que cuando hay una casa encantada y está habitada por espíritus y no es una impregnación y no es un poltergeist,
estos espíritus se pueden comunicar y van a dar información veraz y fehaciente. Tenemos que recordar, por ejemplo, cómo se inició el espiritualismo moderno. El espiritualismo moderno empieza en 1848 con las hermanas Fox, que eran dos hermanas, bueno, una familia que se muda a una casa, una granja y tal, en Huntsville, en el estado de Nueva York, y dos de las hijas, más tarde se les unió una tercera, empiezan a oír chasquidos, crujidos, golpes, empiezan como un juego a comunicarse con el espíritu, ¿no? La casa estaba encantada por ese espíritu. Y hubo mucho debate porque después se dijo que si era mentira, que ellas se habían falsificado, bueno, eso también tiene otra historia. Sí, porque lo de la hermana Fo, al final, la verdad es que a mí me queda la duda, porque después de yo te voy a contar todo su periplo, parece como si al final, pues, una de ellas, pues, reconoce que prácticamente era un montaje para obtener dinero, ¿no? Fue sobornada, que es diferente. Ajá. Además tengo yo un vídeo en YouTube explicando eso. Perfecto. Pero bueno, eso tema de otro programa. Eso es, encuentran un cadáver en el sótano. Sí. Y era el cadáver que, bueno, coincidía un poco con los huesos y con las fechas y tal. Lo que pasó con esta hermana, sé que te lo cuento en otro programa, pero fue sobornada y le pagaron un dinero que me parece que eran $1,000 de la época, para que dijera que no era verdad. Un diario neoyorquino, porque claro, la cuestión es que su hermana, esta era Kate y la otra era Leah, y Leah se casó con un otro espiritualista, y esta Kate se casó con un ultra ortodoxo católico que no quería que ella fuera espiritualista, que le hizo prometer que se iba a convertir al catolicismo, y no veía con buenos ojos el movimiento espiritualista. Ella queda viuda al poco de casarse y le da al alcohol, empieza a beber, empieza a darle al alcohol. Sus dos hermanas y sus dos cuñados, que eran espiritualistas, la critican, la ponen a parir y no ven con buenos ojos, pues eso, la vida que lleva, y que no atiende a sus hijos y que busca contacto con los espíritus como un mero manera de conseguir dinero, y bueno, pues se meten con ella. Y en un momento desesperado de que ella está casi sin hijos porque se le quieren quitar la custodia, sus hermanas están atendiendo a sus hijos, no tiene donde caerse muerta, un diario neoyorquino muy famoso le ofrece $1,000 para que ella públicamente diga que fue una falacia, que se lo había inventado. Entonces ella, un poco por despecho hacia sus hermanas y hacia sus cuñados y todo lo que tuviera que ver con el mundo espiritualista, y por otro lado, porque no tenía ni un duro, no tenía dinero, pues tú dijo esto, pero luego se retractó también, lo que pasa es que nadie lo hizo eco de ello, pero sí. Claro, pasemos a lo de las casas. El fruto de la imaginación o evidentemente pienso yo que en tu caso dirá que no, que realmente pues lo que hay... Creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Porque pienso que hay muchas veces que hay personas que sienten la impregnación y que se autosugestionan y que co-crean para que esto sea mucho más grande y que la convierten en algo que no es. También, ojo, que los poltergeists no sabemos cuando alguien lo está creando, y los poltergeists son creados por una persona viva, no están creados por un espíritu. Entonces, empiezan a caerse vasos, empiezan a reventarse cosas, empiezan a moverse objetos, y decimos que está la casa encantada. Pero normalmente ahí hay un estrés y ahí hay una situación relacional en la familia que vive en ese lugar que está produciendo un estrés, y que esa persona, de manera inconsciente, como una manera de soltar todo ese estrés, pues está creando esos poltergeists, pero no está encantada. Y entonces yo creo que también nos gusta hoy en día, ¿no?, la notoriedad de yo tengo algo especial que tú no tienes, y si todo lo pongo, el primero que lo pongo en Facebook soy yo. Entonces, pues también un poco me autosugestiono y no sé hasta qué punto me invento, ¿no? Pero luego hay casos que son reales, que son coincidentes normalmente con un hecho duro o un hecho trágico que ha ocurrido en esa vivienda, y cuando hay una casa encantada, el espíritu se va a dejar ver, lo vamos a ver más de una persona, no solo una persona, se va a poder captar en aparatos de vídeo, en aparatos de infrarrojos, en aparatos de audio, y se puede llegar a comunicar con esa persona.
Yo quería haceros una pregunta también a los dos. Y Luis es que me ha dado también la pista porque yo era una sospecha que tenía. A mí hay personas que me han contado pues que han vivido, que viven en una casa encantada. Algunos incluso han vendido la casa por ese motivo, porque se la hacía insoportable. Además, varios casos, no estoy diciendo uno ni dos, sino a lo largo de mi conocimiento, de mi investigación, y muchas veces mis casualidades o causalidades, como digo yo, esas personas. ¿No os parece que a lo mejor en muchos casos, porque sale evidentemente, uno se mete en internet, la casa Winchester, la Plaza Mayor de Madrid, el Palacio del Linares, como hemos hablado antes, la calle Cabeza, incluso ha hablado del Monasterio del Escorial, el Museo Reina Sofía, y estamos hablando nada más en Madrid, pero bueno, la Torre del Fantasma en Buenos Aires, muchísimos sitios, o sea que tendríamos un sinfín de sitios. Sí. Pero ¿no creéis que los casos más potentes, yo por lo menos así lo creo, no salen a la luz? ¿Se quedan en ese sustrato de que alguien lo cuenta o que incluso en un momento determinado se quitan de en medio de su domicilio? ¿Qué opináis? Sí, hombre, yo pienso que a nadie le gusta decir que su casa está encantada porque, vamos, no la vendes. Y entonces quizá, aunque luego hay hoteles, por ejemplo, en Escocia y en Reino Unido, ¿no? Que sí, allí es todo lo contrario. Que venden eso. El hotel con fantasma, eso es hotel así. Hotel con fantasma, y te lo venden doble. Sí, además sin ningún problema, exactamente. Yo sí que pienso que hay casos que son como mucho más notorios, que son mucho más, como decías tú, ¿no? Más duros y tal, que no se suelen contar, que se descubren después, ¿no? Después con el tiempo, con el paso de los años. Claro. De hecho, fijaros, estoy buscando el nombre, ahora no me acuerdo. Yo suelo ir una vez al año a colaborar, a hacer una serie de consultas y de eventos en Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá, que es de donde salió el barco que fue a rescatar a los que fallecieron y perecieron en el Titanic. Y hay un hombre muy famoso que no encuentro ahora su nombre, pero bueno, se dice que era homosexual, ¿no? Que estaba enamorado de su mayordomo, pero él estaba casado y tenía hijos. Y se dice entonces que él falsificó su muerte, que él hizo ver como que había muerto en el Titanic para poderse escapar con su mayordomo, ¿no? Y que desde luego sigue habitando esa casa y que la casa está habitada, está en pleno centro, en pleno downtown de Halifax, y que desde luego él sigue moviéndose por allá. Yo he estado en esa casa y no he notado nada. Pero, por ejemplo, yo he estado en la Torre de Londres, digamos, me fui de allí corriendo. Fíjate cuántas cabezas han cortado allí. Y entré como en la zona que compra los boletos y tal, entré con bastantes ganas. Habíamos estado el día anterior visitando Hampton Court, que es otro, y habíamos el anterior a ese en Windsor, o sea que nos gustan los castillos y los sitios así históricos. Y habíamos entrado aquí con mucha ilusión. Yo me tuve que ir de ese sitio porque no veía así fantasmas, veía muchas sombras, pero sobre todo era el malestar que yo sentía, ¿no? Sí. Que me tuve que... La verdad, para aquellos que no hayan estado, a mí me pasado, yo no veo fantasmas o no tengo esa capacidad. Está muy cargado, pero la verdad, fíjate que tú has dicho Windsor, lo conozco una parte del sur de Reino Unido, y he ido varias veces. Vamos, que no es decir que solamente. Y cuando fui a la Torre de Londres, que además te cuesta un dinero, todo hay que decirlo, porque además ellos siguen funcionando en libra, por lo cual todavía más. Como digo, a mí me resultó personalmente un lugar muy tétrico. Yo ya digo que no tengo la capacidad, pero un lugar tétrico. En estos lugares tétricos, Luis, Miquel, ¿dónde en un momento determinado pueden ocurrir esa experiencia? Bueno, yo pienso que verdaderamente lo primero que hay que tener en cuenta es que la persona tiene que tener una cierta sensibilidad, porque hay sitios en que entras en un sitio que no tiene filiación ninguna de nada
y de repente te puedes sentir mal, muy a disgusto, que notas que Sí. aquello es un sitio muy negativo, que te afecta muchísimo. Y por otra parte, claro, si el sitio es consagrado, es muy célebre, está totalmente notificado, pues la cantidad de gente que se siente mal, Claro. que detecta algo, es mucho mayor. Claro, Claro. Eso es cierto. Y yo lo que quería aprovechar para contaros, porque si Sí. no a lo mejor se me queda en el tintero, es una experiencia que he tenido yo en la familia, que es... Anda. Pues encantado, Sí. de verdad que... Cuenta, Luis. Sí. Sí. Es una cosa muy curiosa, que no es muy importante, pero es muy curiosa. Y es que en la casa de una prima mía, una prima política, pues empezaron a suceder cosas extrañas, de que se abría un cajón de la cómoda, que sonaban algunos ruidos extraños, que a veces parece que se cerraba una puerta sin sentido, sin aire, y empezaron a suceder cosas extrañas. Y por otra parte, esta prima también sentía como un malestar y una sensación muy desagradable. Y decía, ¿qué está pasando? Y se sentía muy mal. Y se dio cuenta de que un cajón aparecía abierto a veces y no recordaban que se hubiera abierto ese cajón. Entonces Sí. miraron ese cajón y había una fotografía, varias fotografías antiguas, entre ellas la del abuelo, la de su abuelo, el padre de su madre. Y Sí. entonces dije, fue a una vidente, le consultó, dice, mira qué pasa esto, porque ella va de vez en cuando, y le dijo, dice, mira, es que tu abuelo no quiere estar metido ahí en el cajón, quiere que lo saquéis y lo pongáis visible, que esté en un lugar digno, y no que lo tengáis ahí orillado como si fuera una piltrafa. Y entonces ella, pues claro, lo puso en práctica. No volvió a ocurrir nunca nada más. Sí, eso es porque el alma está reclamando que de alguna manera se reconozca, ¿no? Que se le tenga en cuenta, que se le dé la honra dentro de la familia, que es lo que antes hablábamos. Exacto. Sí, exacto. sí, Pues sí. este caso es muy curioso. Y lo vivieron ella y su... Eso pasa marido y sus bastante hijos. con las consultas, ¿eh? Sí. Pues yo os voy a contar un caso de Casa Encantada. Yo quiero pues, también compartir. Yo creo que no lo he contado nunca, ni en medio público me refiero. Privado, mi amigo, pues evidentemente, pues más de uno lo sabéis, pero en otra ciudad, no aquí en Málaga, en otra ciudad también andaluza, pues había una casa, además yo tuve ocasión de verlo, donde pues aparte de que su habitante o alguno de sus habitantes físicamente, que eso yo luego otra cosa que te quiero preguntar, físicamente se van empeorando, a lo mejor con ciertas patologías van empeorando poco a poco, resulta pues que por ejemplo tú pones un objeto en una mesa y desaparecía, además que todos contaban lo mismo y después a los 4 o 5 días volvía a aparecer y ninguno de ellos había sido, ¿no? Era además objetos que no tenían tampoco ningún valor pecuniario ni ninguna utilidad principal, eran objetos de la casa. Incluso en un momento determinado, claro, estamos hablando en época donde lo máximo que había era una grabadora de cinta y que tenía posibilidades, estamos hablando de los años 70, principios de los 80, del siglo XX, que eso ya hace mucho tiempo, pues ya digo, estas personas escuchaban respiraciones, notaban incluso en un momento determinado cómo algo pasaba en alguna habitación, como en un momento determinado dos de sus inquilinos pues notaron una habitación como si pasase por encima de su cama corriendo, cuando eso era totalmente imposible porque la ventana estaba cerrada y además llevaba una malla metálica, por lo cual era imposible en una habitación que tampoco me refería a que tampoco era demasiado grande. Entonces, claro, cuando pregunta eso, ahí no hay. Además, era una casa de alquiler que
las personas pues tampoco tenían ninguna conciencia ni ninguna cosa en este caso de familiares. Es verdad que una casa que había tenido mucho lo que llaman el turnover, mucho recambio de personas, que vivía 2 o 3 años, y estas personas pues vivieron allí 2 o 3 años, y después otras personas 2 o 3 años, y después otras personas 2 o 3 años. Yo tuve ocasión de visitar la casa. Yo el lugar más tétrico que conozco es el sótano. De verdad que era un lugar ya digo, yo no noto ni energía ni nada, y no puedo hablar evidentemente, pero era un lugar realmente tétrico. Vamos, uno ve una película de miedo, pues que se vaya a ese sótano, de verdad que y yo no me considero como persona impresionable, mucho menos en ese tema. Pero claro, ¿ahí qué ocurre? Cuando una casa tiene un turnover de tantísimas personas, ¿son la energía de las personas que se quedan esas impregnaciones, Miquel? ¿O realmente si en un momento determinado alguien fallece, se enclava y le hace la vida imposible? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en esos sitios? Yo pienso que si hay tanto cambio y hay tanto cambio de personas y tanto trasiego de gente, pienso que ahí hay algo más, que no es solamente la impregnación, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Decirle al espíritu lo más obvio, lo más sencillo, que es decirle: hola, te veo, te siento, te percibo, sé que estás ahí, pero por favor, márchate, déjame, esto no me gusta, o esto no me parece bien, o no me siento cómodo. De alguna manera darle unas directrices. Si está habitando la casa, desde luego que no se va a ir, te va a decir: y tu tía, vete tú. Y si podemos tener una convivencia pacífica, y a veces se nos olvida pues tratarlo como tal, ¿no? Porque el miedo y el desconocimiento lo hacen. Pues si hay tanto cambio, es porque ahí hay algo. Y suele haber un efecto que es muy común en todo este tipo de comunicaciones con los del otro lado, que es el de las luces, que las luces fallen, que las luces se apaguen, se enciendan, que ocurran cosas con el sistema eléctrico Miquel, curiosamente quiero hacer, y se me ha olvidado, uno de los habitantes de esa habitación que yo comento, fue a entrar en la habitación, abre la puerta, estaba con su familiar durmiendo, cada uno en su cama, eran 2 hermanos, cada uno en su cama, iba a encender la luz, abre la puerta, estamos hablando de años 70, 80, abre la puerta, y cuando entra, da el primer paso, mete la mano que estaba al lado de un armario, porque ya digo, yo tuve la ocasión de ver la casa, mete la mano para tocar esos interruptores antiguos, que para aquellos que no conozcan había que tener una fuerza sansónica, y lo digo con todo eso, para darle el interruptor, porque había tenido una fuerza sansónica, porque algunas veces te costaba trabajo, va y se enciende la luz. No fue la única vez que ocurrió, pero esa vez, ya digo, se encendía la luz sin ningún motivo, pero además sin ningún... Sí, eso es muy habitual. Entonces, claro, eso es habitual no solo con las casas encantadas, sino con todo tipo de comunicación con los espíritus. Para ellos es bastante fácil manipular la electricidad y las ondas electrónicas y las ondas de radio. Entonces es lo que más hacen, más habitualmente. Bueno, pues te cuento otra cosa que ocurrió en esa casa. Una noche, según me contaron, es que tú me estás diciendo, además eran radioaficionados, por lo cual estamos hablando del antediluviano, pero del inicio de Internet. Exactamente, cuando hablar con Argentina, o hablar con Chile, o hablar con Australia era todo una aventura, como ya digo. Pues una de las noches empiezan a escuchar pues como y la habitación estaba cerrada, era invierno, según me contaba, como una especie de la radio antigua de AM, cuando se escuchaban uno cambiaba de emisora, ese sonido. El que tenga todavía una radio de AM sabe de lo que estoy hablando. Y en un momento determinado escucharon un silbido, un pitido, cuando esa casa no daba ninguna carretera, daba un patio interior, además súper tranquilo, ojo, además vigilado. Era un sitio que allí no, primero que era muy tranquilo, pero aparte no podía haber nadie en ese patio donde vivían, porque estaba vigilado las 24 horas del día, por un motivo, no voy a entrar, eran épocas convulsas en muchos elementos, y estaba vigilado 24 horas al día por personas que además tenían que guardar el
el silencio precisamente para por si a alguien se le ocurría hacer alguna barbaridad. Como digo, escucharon ese pitido y esa desintonización de las cadenas, por lo cual algo ocurrieron muchas cosas. A mí yo recuerdo cuando... Eso se llama, tiene un sí, como fenómeno paranormal, tiene un nombre, sí, sí. Se llama ruido blanco. Exactamente, yo creo, y además recuerdo que me contaban que cuando fueron a levantarse para ver qué es lo que ocurría, llegó un momento que ese ruido desapareció. Vamos, el hermano mayor, cuando fue a levantarse, porque era, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esto, además, estamos hablando de una época que no hay ni los equipos eléctricos, ni electrónicos, ni nada. Estamos hablando del antediluvianismo de los años 70-80, que había, como digo, uno se va a levantar y se corta. Estamos hablando, creo, era por la noche, no sé si sería las 12, la 1, porque era por la noche cuando todo está muy tranquilo. Sí, eso tenemos que tener en cuenta, que puede ser que no es que nos quiera hacer nada malo el espíritu, que simplemente quiera jugar o quiera comunicarse. Claro, no. Si ya digo, quitando uno de los familiares que sí empeoró muy gravemente de su enfermedad de base, sí. Luego, los demás no sufrieron ninguna patología, Eso sí, la familia en completo... Hay que tener mucho cuidado con los suicidios, eso sí. Uh-huh. Cuando alguien vive o cuando alguien duerme, sobre todo en la casa o en la habitación donde se ha cometido un suicidio, digamos, por la energía que tiene el espíritu, que la energía que acarrea, bueno, es un proceso que otro día, si queréis, ya hablamos de ello. Las personas que viven en esa casa, sobre todo las que duermen en la misma habitación donde se cometió el acto, esas personas sí tienden a enfermar, Eso sí hay que tener en cuenta. Sí, aquello, no sé lo que ocurrió. Después se mudaron a otra casa. Yo lo he seguido en contacto con ellos. Absolutamente ningún problema, ni ninguna. Y además, hay dentro de la familia, quien le gusta estos temas y es quien simplemente los respeta. ¿Y vosotros conocéis el tema del Hospital de Torás de Barcelona? Sí, cuenta, pero prefiero que lo cuentes tú. No, yo es que no conozco mucho y quería ver si lo podías explicar, ¿no? Porque es un antiguo hospital en Portarrasa, ¿no? Me parece. Sí, Portarrasa. Yo es que he tenido ocasión y de hecho remito a los oyentes a programas que hemos hecho en la Rueda del Misterio sobre ese hospital del Toro, pensemos, y hay otro en Madrid, en la Sierra de Madrid. Casos de suicidio. Claro, ¿no? es que pensemos que vamos a remitirnos a un tiempo donde la tuberculosis era una enfermedad incurable, no era idílico como la Dama de las Camelias de Margarita Gautier, que era algo maravilloso, era algo terrible, y que el único tratamiento que era llevar un familiar o al familiar a un lugar donde realmente lo curaban exponiéndole en una cristalera al sol. Había otros tratamientos básicos y que el índice de muerte era altísimo, donde pocas personas salían curadas de esta enfermedad, que quizá esas curaciones espontáneas pues recibían, o las defensas de las personas, o la silencia. O sea, la silencia significa que la persona sigue con la enfermedad, pero a lo mor le aparece a 40 años antes. ¿Cuántas radiografías tú, Luis, que eres radiólogo, has visto de personas que no sabían en su vida que tienen o que han tenido tuberculosis? Sí, cuenta. Sí. El porcentaje de lesiones calcificadas residuales en pulmón en aquella época era altísimo. Claro. Entonces, era un lugar donde si tú ves que tu compañero de habitación, el compañero de 2 habitaciones más, pues muere, además una muerte muchas veces, pensemos que la tuberculosis es una enfermedad donde la persona tose y aparte de los puntos más verdosos, pues tose sangre roja. ¿Por qué? Porque se le forma lo que se llaman cavernas pulmonares, huecos en los pulmones que rompen las venas y las arterias pulmonares, por lo cual la persona muere ahogado, realmente, ahogado porque no puede respirar, pero ahogado de su propia sangre. Por eso digo que no es tan idílico como la Dama de la Camelia, que la tuberculosis...
Claro, la tuberculosis ha sido una enfermedad que ha dado muchísimos problemas. Si queréis, algún día hacemos un programa, porque fijaros que hasta la famosa Santa Bernadette de Lourdes murió de una tuberculosis ósea. Fijaros hasta dónde llega el tema, que el mal de Pox, que la tuberculosis ósea, pero de la columna. Ahí, si queréis, hablamos de ese tipo y de esas personas. Pero realmente ese hospital, como otros hospitales de Madrid o otros hospitales y ya digo, y remito a los oyentes a un programa que hay, que llevamos, casi 1000 programas de la Rueda del Misterio, todo hay que decirlo, y gracias a los oyentes porque somos casi ya 9 millones de descargas, lo que solamente tenemos en iVoox, y hoy precisamente, y gracias a iVoox, puedo ver exactamente qué países nos están escuchando, y bueno, algún día por el Facebook o en alguna red social, y no es ánimo de sacar pecho ni pegarse golpe en el pecho, solamente daros las gracias a todos los oyentes por seguirnos y escucharnos, aparte de las más de 50 emisoras que yo no sé si muchos de los oyentes lo saben, que nos emiten en onda media y frecuencia modulada a lo largo de todo el mundo. Es curioso porque muchas veces no solamente por internet, por iTunes, por los distintos elementos, sino que nos emiten pues lugares distantes, lugares de toda la geografía española. Es más, algunos como me piden permiso, les doy permiso inmediatamente, pues me dice, oye, te he escuchado no sé cuánto en el programa y me puedes explicar, y resulta, digo, pero allí allí tenéis emisora. Sí, recuerdo una vez en Bolivia, me he escuchado en el programa que me estáis poniendo, no sé cuánto, para arriba, para abajo, y evidentemente Bolivia, Chile, Argentina, lugares fantásticos, México, tenemos muchísimos oyentes, en Estados Unidos es el segundo país después de España de audiencia de la Rueda del Misterio, con México, con mucho, pero es que en España, y quiero decírselo a los oyentes, pues el programa, pues al principio cuando uno empieza, 70, el 80% son de España. No, ya no hemos diversificado. Ya digo, Hispanoamérica, pero bueno, países que a mí, que me gusta la geografía, me cuesta trabajo poner. Fijaros que cuando estamos grabando este programa, el programa que, por ejemplo, pusimos el día 15, ya lo han escuchado en 64 países del mundo. 64 países del mundo, fijaros, y que como digo, México, Estados Unidos y Argentina son los 3 lugares, con Chile y Colombia y Reino Unido, que pensaros que Reino Unido, hombre, tenemos allí además muchísimo, y en Japón y en Nueva Zelanda y en Australia, a todo, ojo, y también hay una familia que para mí es encantadora, es una familia que vive en los Himalayas, que no escucha por vía satélite, se descargan el programa vía satélite, y viven con la naturaleza. Especialmente a ellos quiero darle un saludo muy cariñoso, porque me mandasteis unas fotos fantásticas. Y después tenemos oyentes en Suiza, que además tienen un perro igual que el mío, yo les quiero dar, además él es valenciano, quiero darle también un saludo. Pero bueno, vamos a nuestras casas encantadas. Esta familia, lo que estaba y quería por acabar, Luis, un segundito y ahora te dejo paso. Esta familia se mudó de casa y ya no le ocurrió absolutamente nada, desapareció. Evidentemente la casa no era un poltergeist, no sé, a lo mejor sí, pero ya digo, esta persona, incluso con su enfermedad grave, vivió 30 años más, estuvo a punto de fallecer en 2 ocasiones en ese domicilio. Fijaros, de hecho una de las veces le dieron la extremunción. Fijaros, se mudó a otra ciudad y a otra casa. Y a partir de ahí, con el mismo tratamiento, una enfermedad incurable, empieza a mejorar. Contra 30 años más. 30 años más, vamos, que la otra casa posiblemente, ojo, y era una casa, según me contaban los habitantes, una casa agradable, una casa atrayente. Miquel, ¿qué ocurre en esos casos?
Pues es muy difícil de explicar, ¿no? Claro, porque te hablaban que era una casa fantástica, caso. que le atraían a ellos, que decían, me atrae esa casa, y además la dejaron con bastante pena, a pesar de que me decía, bueno, yo decía, ¿no teníais miedo? Hombre. Porque evidentemente todo lo que me contaron se ponía los pelos como escarpias. Decía, no hemos acostumbrado a vivir sin ningún problema, no sabemos lo que es. De hecho, llevaron a medium, llevaron eso, salía alguna presencia, pero no llegaron a concretar con lo que ocurrieron. Pero cuando una casa, al revés de repugnarte, te ocurren cosas y te atraen, ¿qué es lo que ocurre? Ya ahí habría que buscar la sincronicidad y la vibración que cada uno tiene y cómo cada uno vibra, ¿no? Pero es que una casa encantada no tiene por qué ser una cosa negativa. Muchas veces lo interpretamos como algo negativo, o que algo que me persiguen, me quieren hacer mal, o algo que se quiere aprovechar de mi energía. Y simplemente es un ser, una mente, una conciencia que ahora ya no está en este cuerpo físico, o varias conciencias que están habitando esa casa. O sea, no es más. Entonces no tiene por qué ser negativa. Lo que sí tenemos que buscar es por qué esas personas se sentían tan atraídas. Puede a veces ocurrir, claro, es que que si fueron unas feromonas especiales, claro, incluso, que, ¿no? Pero que es que incluso la persona. persona que se estuvo a punto de morir en esa casa estaba atraída por esa casa. Vamos, según me contaron, lloró cuando se fue, y llevaban 2 años. Era una casa de alquiler, una casa, te lo digo, pues a lo mejor como cualquier otra, porque habían vivido en muchísimas casas de alquiler, por lo cual todavía llama más la atención. Todavía te llama más la atención que... Sí. Hombre, porque si es tu casa donde has nacido, yo lo puedo entender, pero cuando es una casa de... Bueno, porque tampoco tiene mucha historia, pero le atraía profundamente. Puede haber algo en ese otro lado, si es que existe. Tú sabes que soy siempre escéptico, vamos a poner esa parte. Sí. Puede haber ese en otro lado, que aunque pueda haber algo negativo, en algún momento puede atraer a la persona. Sí, claro, y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no percibimos todo con los 5 sentidos, claro. Y que aunque nos pueda estar pareciendo que con la vista, con los sentidos físicos es algo agradable, puede haber debajo de eso, puede haber oculto en eso, vamos a decir, otro tipo de percepción, otro tipo de sensación, ¿no? Y que también que la persona se sienta atraída. Es como si en el mundo de los espíritus le mandara como ese cántico de sirena que deja a uno embobado. Pero yo creo que lo que estás hablando es de que la casa era hermosa, la casa era atrayente estructuralmente y externamente. No, pero era un piso, te cuento, era un piso, un primer piso, una casa de unos 120, 130, 140 metros, amplia, pero una casa antigua, una casa de los años 50, 60, sí. Los muros de 2 metros y pico, de metro y pico, no sé si me explico, de esas casas que ya hoy día no se hacen. Una casa, porque claro, yo creo que le cae una bomba termonuclear y es lo que se queda, ¿eh? Eran edificios, era un bloque de edificios, creo que recordar, de 5 pisos, pero que no tenía tampoco, que no tenía un jardín fantástico, ni tenía piscina, ni tenía zonas recreativas. Estaba, tú salías a pie de una calle de 4 carriles, además recuerdo, de una calle de 4 carriles, y poco más, vamos. Para quienes aquellos quieran investigar un poquito, vamos a darle una pista. Al lado han puesto, antes había una gasolinera de Campsa y ahora hay un Hipercore y un Corte Inglés. Ya está, no doy más pistas. La casa muy interesante. Ya el que quiera que investigue. Se investigue antes y después. Era de una gasolinera de Campsa, y la carretera donde ocurre era una cuesta donde sigue habiendo cuatro carriles y la mediana está pintada. Ya no digo más pistas, porque es que no sé si puedo decirlo. Pero para aquellos que les gusta investigar, y sé que son muchos oyentes los que nos siguen y les queremos mucho cariño, vamos a darle un poquito de trabajo. Hombre, lo que los espíritus nunca van a hacer es engatusarte o hipnotizarte o crearte una especie de feromonas espirituales para que tú te quedes. Claro, pero ¿qué le ocurrió a esta familia? Porque claro, esta familia, pues la casa
le gustaba y habían vivido posiblemente en 8, 10 o 12 casas anteriores. Sí. Y en esa ciudad, como mínimo que yo sepa, en una casa anterior. Y venía de otra ciudad que habían vivido pues posiblemente 3, 4 o 5 casas anteriores y después se mudaron a otra donde vivieron 3 o 4 o 5 casas. Vamos, era costumbre lo que era una mudanza, yo creo que lo tenían toda la familia asumido, por los tipos de profesiones y toda esta historia. Pero claro, Miquel, yo quiero ahora un tema que aquí en Málaga ha sido polémico. Se llama Cortijo Jurado. Luis, seguro que lo conoce también. Es un sitio donde ahora está en reforma. Creo que lo van a acabar de una vez. Ha habido ya no leyenda negra, sino que ha habido personas que han ido a reconstruirlo y en un momento determinado un hotel de lujo no han podido hacerlo. Se tiró durante muchos años, incluso lo querían derruir, después querían venderlo por una cantidad irrisoria, querían hacer un medio centro de locuciones, no de exposiciones, pero sí de reuniones, porque está muy cerca del Parque Tecnológico de Málaga. Un lugar donde, bueno, la prensa nacional, al que se me meta en Cortijo Jurado, puede encontrar 200.000 cosas, pero yo, que tuve la ocasión de conocer a una persona de alto rango que se dedicó a reconstruir y hacer la obra principal, me dijo que muchas de las cosas que se contaban anteriormente, como era un túnel que tenía varios kilómetros, huesos de mujeres asesinadas ritualmente, cráneo humano por las paredes, un sótano profundo, no existía nada. Entonces, evidentemente, posiblemente en esa casa haya ocurrido algo. Pero claro, también quizá, y Luis y Miquel, quizás las personas al final lo deterioran, ¿no? Sí, yo creo que tenemos esa capacidad, ¿no? De a ver quién es más protagonista, a ver quién lo hace más espeluznante, a ver quién, ¿no? Por un lado tenemos lo que ocurre socialmente, que cuando vamos contando una historia el uno al otro se va haciendo más grande y cada uno va añadiendo sus propios detalles. La historia del teléfono. A mí me da la impresión que Cortijo Jurado ha sido la historia del teléfono. Me hablaban de 365 ventanas. Yo conozco el sitio y durante muchos años he pasado, pues no a diario, pero sí semanalmente por esa carretera, porque además está muy cerquita de la carretera. Interiormente no lo conozco, porque justo cuando iba a verlo de una forma muy especial, con ese alto cargo, pues tuve un accidente de tráfico que justo ayer hizo 10 años, todavía sigo vivo, además lo he puesto por internet para aquellos que lo quieran poner en Facebook. Ha sido una desgracia en muchos aspectos y bueno, y un recomponerse en otro mucho. Pero quizá el exceso de protagonismo de emisoras, de gente, ha querido, es verdad que algún momento determinado, incluso a lo mejor el Palacio de Linares, o puede distorsionar estos casos de Casas Encantadas, Miquel. Yo pienso que sí, yo pienso que eso ha hecho mucho bien porque ha dado a conocer un tema y de alguna manera estamos hablando, imagínate, de los años 80, donde bueno, se ha puesto en la superficie un tema que estaba oculto y que no se quería hablar de ello y que estaba para unos pocos, pero también ha hecho mucho mal porque ha añadido ese aspecto de fábula, ese aspecto de peliculero, del miedo y del control y de la manipulación y del dolor, y entonces por eso yo creo que hay personas que lo pueden exagerar, quizá con la mejor voluntad y quizá con el mejor sentido, pero no siempre con el mejor criterio, y luego cuando lo van contando pues se van añadiendo detalles. Claro, Luis, Luis, tú conoces el sitio, eres también, o bueno, como yo, era adoptado de Málaga, porque los dos somos del norte. Y vamos a ponerlo entre comillas, de los dos somos del norte, por muchos motivos, porque yo el otro día me enteré que era del norte, así que imagínate, y no es que mis padres no fuesen los míos, ni fuese adoptado, sino que me he enterado que soy del norte. ¿Tú qué opinas de ese caso? Bueno, yo conozco perfectamente el sitio porque yo, como he estado en el clínico, pues he pasado por ahí muchísimas veces, pero me pasa como a ti que no conozco el interior. Pero lo que sí que es cierto es que
las cosas referidas van, como dice Miquel, van añadiéndose, van modificándose, y como decíamos en la mili, el coronel hará oscurecer el sol, que contábamos el chascarrillo de la mili, porque claro, va contando del coronel, llega al cabo primero, y al cabo primero ya dice una burrada como que el coronel iba a ser un eclipse de sol, y dice que el coronel iba a oscurecer el sol. Sí, eso, o sea, hay algunos chistes de gente que lo cuenta totalmente alterado. Exacto, entonces eso es lógico y eso pasa mucho, y pasa en las casas encantadas y pasa en todas las cosas, y luego incluso puede haber también intereses en alterar cosas, que pasa mucho en los temas de OVNI. Parece ser que hay una mano negra que va modificando como los casos engrosar quizás, no exagerar las cosas de una manera tan burda que llega un momento que dices eso es mentira, y desprestigias el hecho, y entonces consigues que ese hecho no valga para nada. También, sí, yo creo que eso ocurre también, Sí, exacto, entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo os quería decir una cosa, un detalle que habéis dicho antes, muy interesante, que ha pasado un poco desapercibido, y quería resaltar lo que es los efectos que se producen en la luz eléctrica, en las bombillas, en la luz eléctrica. Sí, bueno, pues eso es muy curioso, porque yo he estado leyendo en la literatura y en las investigaciones, y resulta que hay una variación electromagnética en muchos experimentos. O sea, aquí un grupo español, no me acuerdo quién era, hizo experimentos en un sitio que relataban fantasmas, y detectó variaciones electromagnéticas. Y también Carl Osis, un psicólogo, un parapsicólogo de Estados Unidos, también hizo unas experiencias con un psíquico que conseguía averiguar unas imágenes que había en un rincón, que solo se podía pasar por una ventana y tal, y pusieron un detector electromagnético, y los 114 casos que acertó, de los 190 que le pusieron, acertó 114 de las imágenes, que eran imágenes totalmente al tuntún, que no eran imágenes sabidas, sino que el aparato iba alterándolas. Entonces, 114 veces son las únicas que el detector electromagnético funcionó. O sea que y en casos de casas encantadas también ha habido investigaciones, y han visto una variación electromagnética y una caída brusca de la temperatura. También fijaros, precisamente tú has hablado de Carl Osis, el doctor Carl Osis. Curiosamente, cuando yo he hablado del artículo, fíjate que no nos hemos puesto coordinados, pero realmente aparece en el artículo, porque hizo una investigación precisamente sobre la presencia de familiares cuando alguien va a fallecer, con más de 1.000 personas, y a lo largo, o sea, y recogió por todos lugares, por todo el mundo, curioso, tema, yo creo que tema para otro programa. Bueno, estamos llegando al final del programa. Quisiera saber vuestras conclusiones sobre Casa Encantada, aunque no va a ser lo último que vamos a decir, porque tenemos una noticia que Miquel queremos dar, aunque todavía falta un poquito de tiempo, pero que para aquellos que nos quieran acompañar, pues también para que lo sepan. ¿Qué conclusiones sacáis vosotros? Si quiere empezamos por Luis. Casa Encantada. Luis. Bueno, yo la conclusión que saco es que es un fenómeno que es real, y que, como todos los sucesos y todos los hechos que ocurren en este mundo, que están referidos y contrastados por millares de testigos, son un hecho real. Pero además, como acabamos de comentar, están haciéndose una cantidad de investigaciones con aparatos ya más sofisticados, de electromagnéticos, de temperatura, de cambios de aire, que están dando un fruto positivo, porque se están detectando de verdad estas alteraciones en casos que se comentan o que se refieren apariciones o alteraciones
en este tipo de casas, hospitales u orfelinatos. Sí, yo la verdad que se me había olvidado mencionar el tema de orfanatos y de hospitales. El tema de orfanatos es un tema muy extenso, pero sí, Miquel. Sí, el tema de orfanatos es una cosa que es escandalosa porque se ven como hay padres que han muerto y niños o sea, padres que han muerto pero no en ese lugar. Que eran los padres biológicos de otros niños que fueron entregados en ese orfanato, también niños que mueren en el orfanato, que cuidan de esos otros niños. Es muy interesante. Desde luego, las casas encantadas las hay, a verlas haylas, y son reales. Tenemos que tener cuidado y ser realmente críticos con qué nos quedamos, con cómo interpretamos la información, no creernos todo lo que nos cuentan, mantener la mente abierta, pero de una manera crítica, y seleccionando mucho la información. Por eso de lo que hablábamos antes, que hay personas que quizá puedan exagerar, manipular o modificar la información por diferentes razones, ¿no? Y que cuando un espíritu o varios espíritus se quedan habitando un lugar, es porque, bueno, haya ocurrido algo y tienen pendiente algo con esa persona o ese lugar. Sí, realmente yo quería también dar mi opinión. Yo creo que como casas curiosas, casas llamativas, son demasiadas personas y personas de confianza, las que me han hablado de esas casas. Ya digo, yo no puedo hablar por decir esa experiencia potente ni haber visto fantasmas. Evidentemente no lo voy a ver con la bola, ni mucho menos, ni percibir, porque no tengo esa capacidad que tienes tú, Miquel, y otras muchas personas, pero realmente, como dicen los gallegos, con las mega ver la isla, y lo único que tenemos que separar, y eso sí que creo que sería importantísimo, el polvo o el grano de la paja. Yo creo que muchas veces lo que hemos hablado, por ejemplo, de Cortijo Jurado, posiblemente hayan ocurrido cosas, o el Palacio de Linares hayan ocurrido cosas, pero se han exagerado, se han manipulado, se han tergiversado, lo que decía Luis, el efecto del teléfono. Bueno, no me quiero hacer más extenso porque me gustaría que Miquel nos dijese pues qué va a ocurrir en octubre, los días 20, 21 y 22 de octubre en 2017 en un lugar tan precioso como es Azcoitia. Miquel. Azcoitia, y mirando a Azcoitia, San Ignacio a la casa de nacimiento de San Ignacio de Loyola, junto con el Ayuntamiento de Azcoitia, el Departamento de Cultura de Azcoitia, y un poco yo de colaborador, pues hemos puesto en marcha un evento benéfico que se llama Congreso Ciencia y Espiritualidad, donde entre otros pues va a estar Miguel Ángel Pertierra y voy a estar también yo, ¿no? Todo ocurrió por, vamos a decir, culpa de Susan Powell, que hizo un evento allá. Me pidieron a mí que diera yo una charla también, y el ayuntamiento le gustó tanto la idea que querían ayudar a dos niñas. Hay dos niñas que necesitan especial atención en Azcoitia, que necesitan una aparatología y una serie de instrumentos para sobrevivir, para poder moverse, y las familias no lo pueden costear. Me pidieron que por qué no hacíamos un evento, pero que necesitaban mi ayuda para saber a quién invitar y cómo gestionar y cómo organizar. Y bueno, ese niño ya ha nacido, ya están las entradas a la venta a partir del día, dentro de 10 días, del día 26 me parece, ¿no? Sí. Que van a estar ya etiquetea en la página web miguelizarralde.es, también lo puedes encontrar, y también conectando directamente con el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Azcoitia, Guipúzcoa. Es precioso, estamos a la misma dirección y distancia tanto de Vitoria como de San Sebastián, como de Bilbao y como de Pamplona. Entonces os animo a que vengáis, es un evento benéfico de 3 días. Efectivamente, yo quiero aclararlo. A pesar de que se cobra entrada, es un evento totalmente benéfico. Todo benéfico. Ese dinero va para una causa benéfica. Sí, va a ayudar sobre todo a estas dos niñas,
Y luego hay diferentes instituciones, como hay un proyecto de Sudáfrica que se trabaja en las calles con los niños nacidos con malformaciones y prematuros y tal en Sudáfrica. Hay una asociación también de Nepal con The Direct Health Foundation y también la asociación ISARGI de ayuda en duelo, pérdidas y trauma, ¿no? Entonces son 3 días que empezamos el viernes por la tarde-noche con Marilyn Rosner y después un concierto de sonidos guturales y cuencos. Después ya el sábado vamos a tener a varios conferenciantes. Tenemos a la doctora Luján Comas, tenemos a Miguel Pedrero, estoy yo, un servidor, Angie Carmelo. El ayuntamiento ha incluido en el programa, en la parroquia, un concierto de órgano romántico que es espectacular. El domingo va a estar Miguel Ángel Pertierra, Iñaki Pedrea Lucea y un historiador también, Juan Bautista Mendizábal, que nos va a hablar de las casas encantadas de la zona, ¿no? Entonces, toda esta información está en el ayuntamiento, en la web, azcoitia.eus, y también en mi web, ¿no? miquelizarralde.es. Las entradas, todo el coste íntegro todos los beneficios íntegros va a ser totalmente benéfico. Vale 50 euros por todo el fin de semana, viernes a la tarde a 7 de la tarde a 3 de la tarde del domingo. Y hay varias sorpresas que hemos incluido que no vamos a decir, pero que son muy interesantes también. Pues sea lo que te digo, Miquel, creo que voy a ir. Fíjate lo que te estoy diciendo. Espero que te traigas a tu mujer también. Y más que benéfico, lo cual tú sabes que cuando estuvimos hablando me dijiste, yo no me puedo resistir a esa palabra y esa obra. La verdad es que creo que es un congreso muy interesante, hablaremos más adelante. Estamos en pleno época estival en el hemisferio norte, pero dentro de unas semanas volveremos a hablar de ello para que aquellas personas pues muchas veces lo están escuchando el programa en la playa o están escuchando el programa en el coche y dicen, joder, no me he quedado. No se preocupen porque lo vamos a repetir y aquellas personas que estén interesadas no van a estar. Pues Miquel, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Echando de menos a Lola Aparicio, que siempre sus opiniones son muy interesantes. Pero como digo, temas personales han requerido la necesidad, y ya digo que por suerte no es nada grave, que nadie piense nada grave ni extraño. Y sí, porque es que yo lo comentaba el otro día, a mí me han llegado a dar el pésame, con eso lo digo todo, a mí personalmente, pero el pésame de mí mismo. Eso es otra historia que contaré algún día. Ya digo, más información en el Facebook. Sí, porque la verdad es que son historias para no dormir, que no son de Narciso Ibáñez Serrador. Como digo, Miquel, Luis, muchísimas gracias. Yo creo que este tema de la casa encantada tiene muchísimos más campos. Volveremos con nuevos temas y bueno, hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, adiós. Bienvenida, bienvenido. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Escucha La Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es.
Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.